¿ya? Porque, y nuevamente a grandes rasgos, ¿ya? Porque lo que se viene a tratar en la presente sesión es sobre técnicas de redacción, donde considero que tanto el asistente en función fiscal como el asistente administrativo deben tener un gran prolijo al momento de redactar, claridad y una capacidad de síntesis, una capacidad de resumen y una capacidad de mejorar en cuanto a la redacción, no solo por cómo, sino el modo y forma de su ortografía, del uso de términos legales o jurídicos que no representen una gran complejidad. No porque escriban más cosas que no se entiendan van a ser mejores, eso no sé quién les ha dicho. Porque recuerden que no estamos hablando de documentos que ustedes emitan dirigidos solamente a abogados y dirigidos no solamente a personas conocedoras de la materia procesal penal, sino también un público en general. Y creo que eso también se basa en el respeto por los derechos de los mismos. Por eso es que hablaba de ser claros y prolijos y que entienda el mensaje de la persona. Más allá de que en algunos escenarios, obviamente, pues va a ser necesario que se efectúen algunos términos que ya el abogado tendrá que explicarle, ¿no? Entonces, pero lo que voy es la ortografía. Si ustedes no tienen capacitaciones en cuanto a técnicas de puntuación, técnicas de uso de minúsculas y mayúsculas, uso de comas, también el evitar algunos tipos de queísmo, el o sea, no, es que no puede. ¿Cómo van a mejorar esto más allá de que en la práctica tienen que leer artículos de investigación y también leer fuera del derecho? No le hablo de periódicos, pero sí, no sé, literatura, otros, que los alimenten ustedes de esos términos, de familiarizarse con estos términos. No hablo que diga que escriban en latín, eso reitero y repito, para un artículo de investigación, sí, para una ponencia también, wow, pero no para fines de explicación de lo que trata. Y claro, una disposición fiscal debe por lo menos tener un campo de lectura donde le ilustra al imputado qué es lo que realmente se le está señalando, por qué me indica, y evitar grandes espacios de argumentación sabanescas. Eso no tampoco podría proceder. Eso déjenlo, y con el perdón, no estoy estigmatizando, eso déjenlo a la policía, porque la policía va a detallar, y es bueno que detalle pormenorizadamente cada aspecto que se viene realizando. Pero tu fiscal, tu asistente, no. No transcribas, no copies y pegues, resume, ¿ok? Porque un hecho a modo de ejemplo, la intervención de un vehículo de marca Toyota, modelo Hilux, de color plomo. A bordo se encontraron dos sujetos en actitud sospechosa que al presenciar la cercanía de la policía intentaron darse la fuga, los cuales fueron detenidos por los policías que nos encontraban apoyando de la dirección de tal Huamanga. Circunstancia de que arribó o determinó su intervención trasladándoles a la sede de la policía y de la fiscalía para recibir sus generales de ley y su declaración. Dentro del vehículo, detrás del asiento del copiloto y del piloto, encontraron escondido y camuflado en total 4, ¿no? Paquetes tipo ladrillo con cinta beige, ¿no? Esa coloración que siempre hacen el tema de la droga, y que al ser ingresado, ¿no? El sopo con el reactivo tabaco de cobalto sale y arroja coloración turquesa. Y así, puede haber mayores detalles. Pero en resumen, lo que les acabo de explicar, se entiende de qué va. Por eso es que algunos tratan de decir hechos precedentes, concomitantes y posteriores. Que puede ser una técnica muy buena, sería genial. Pero sintaxis, señores, capacidad de resumen,
quédense con la esencia. Lo que les acabo de explicar no es más de un párrafo, párrafo y medio. Así que olvídense de esos sabanescas argumentaciones. A menos que lo amerite, claro que sí, ¿no? La información. Pero mientras tanto, hagan ustedes un resumen. Traten de y empiezas a identificar los hechos. Y tiene que debe contener una redacción de una intervención, lugar, fecha, sujetos intervinientes, personas intervenidas, el vehículo, registro interno, cavidades, lugares, muestras que se han obtenido de la misma y por último lo que han encontrado en el vehículo. Y eso se le denomina, eso se encuentra. Y esos detalles, ¿sabe dónde se encuentran? Actas de intervención, acta de registro vehicular y actas de registro personal, y si la coloración turquesa es confirmada a través de un examen químico preliminar o un examen definitivo, químico definitivo, se tendrá también que lecturar la misma. Claro, en el ejemplo de tráfico de drogas. Entonces, eso es un poco lo que ustedes deben contener, deben analizar. Ahora, si es una acusación o un requerimiento, como una cautelar, de incautación, de embargo, o de repente peticionan prisiones preventivas, detenciones preliminares, ya la narrativa debe centrarse en la argumentación de cumplimiento de requisitos de cada uno de los escritos. Si es una incautación que peticionas al juez con allanamiento de cerraje y otros, tienes que demostrar qué cosa. Tres requisitos indispensables: verosimilitud de los hechos del derecho o la apariencia del buen derecho. Esto que es la relación del sujeto o del presunto responsable con la actividad delictiva. Y si hay un vehículo de por medio, también. Esa es la explicación que ustedes deben tener y reforzar, porque es la probabilidad de relación a la sospecha reveladora de que efectivamente el sujeto pueda tener cierto grado de responsabilidad con los elementos. A ver, una persona que se encuentra en un vehículo conduciendo y encuentran dentro de los ambientes del vehículo droga ascendente a 9 o 20 kilogramos de clorhidrato de cocaína, marihuana, no sé. ¿Me van a decir que presuntamente no es responsable el sujeto? Pues claro que sí. Entonces, vamos a ese punto, señores. Entonces, ya tenemos como medida cautelar un requisito. Segundo requisito, peligro en la demora, el desarrollo o el plazo que se tome la investigación, la intermedia, juicio, segunda instancia, entre otros, no te demora menos de 8, 6, 8 años, siendo un promedio de tiempo. Y eso saben que va a ocurrir, saben que va a desembocar a que se cumpla este segundo requisito, claro que sí, pero también evaluar cuáles son los riesgos, los peligros que podría conllevar que ese requerimiento no sea atendido. Claro, porque existe un riesgo, un peligro. ¿Qué es lo que podría conllevar? No solamente para el futuro del proceso, sino también para el proceso en sí. Y por último, proporcionalidad. Dicha medida, dicha restricción, porque es una medida de restricción, o sea, todo es así del Ministerio Público, tiene que tener, debe tener una suerte de filtro de proporcionalidad. Y esta se subdivide en tres: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. ¿Por qué idoneidad? Porque es la medida, ¿no?, que frente a otras alternativas va a revestir de ser idóneo, perfecto, que calce justa la finalidad objetivo que tiene la investigación por lo que yo requiero. Si yo requiero el allanamiento y incautación, como ahora le han ordenado, creo que al caso de Chipín, de la fiscal Peralta, pues claro que sí es importante de notar y plantear por qué es idóneo esta herramienta a utilizar. Segundo, de necesidad, porque justamente responde a lo que es el peligro. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué busca ese tipo de atención a través de este medio? No habla, ojo, es la necesidad, no responde a que subsistan otros, sino por qué este.
sin mirar a lo de otro. ¿Por qué este es necesario? ¿Y por qué la medida en per se es necesaria? Por último, proporcionalidad. Y esto lo hago con un ejemplo. Si pretendo incautar un inmueble de, no sé, 200 metros cuadrados, construido 2 pisos y medio, y lo único que encontré dentro del el garaje o la cochera es un quetes mínimos o gramaje que no superaría, no sé, los 100 o 80 o 60, ¿sería proporcional incautar todo el inmueble? Más aún cuando la persona que instrumentaliza supuestamente este bien no es el propietario y es un tercero ajeno, porque es alguien que no ha contribuido en la actividad delictiva. ¿Eso sería proporcional? Pues para mí no. Claro, porque mucho conlleva a la... Tienes que evaluar bajo la figura de bloques constitucionales qué es lo que puede, qué es lo que debería prevalecer. Y ese gramaje considero yo que no habría un sentido de poder lesionar más allá de que existan elementos de que solo lo encontré ahí. Porque si tú me dices, ¿no? Por el contrario, a ver, doctor, imagínese que la policía haya dispuesto que se realice el óbice, ¿no? El seguimiento y vigilancia. Esto sí conllevaría, ¿no? A que efectivamente el hogar no solamente es que venda, perdón, que haya servido para ese gramaje, sino es constantemente utilizado para la venta de droga por la ventana, por la puerta, por atrás, por arriba. Eso es la dinámica. Eso es distinto, porque ya estás viendo en diferentes fechas. Dos, que el sujeto que tú pretendas investigar o dar seguimiento tiene direcciones varias. ¿Cuál de ellas incautas o haces ese deserraje? Pues tendrá que evaluar el juez, porque si es porque tu corazonada te lo pide, no va a ser atendible por el juzgado. Porque recuerden nuevamente, se busca máximo, al máximo, proteger, cuidar, salvaguardar estos derechos constitucionales y fundamentales. ¿Ok? Entonces, eso es un poco la dinámica. Y si cumple los tres requisitos de procedibilidad, el juzgado tendría que declarar fundada, perdón, declarar fundada la medida planteada por o el requerimiento planteado por el señor fiscal según el cumplimiento de los requisitos. Y eso es lo que ustedes deben plantear. Pero ya lo vamos a ver con un ejemplo para poder ahondar un poco más en lo que dice ello. Bueno, acá ustedes pueden dar lectura a lo que son las funciones del asistente y función fiscal. Yo creo que de la lectura ya se desprendería un poco de lo que es. Y acá otra cosa. El asistente en función fiscal y el asistente administrativo dependen del fiscal a cargo o el fiscal responsable de la cargo. Porque es el que le debe explicar, debe instruir, les debe orientar de cuál es ese camino que ustedes deben seguir para apoyarlo, para tener esa asistencia y poder cumplir la finalidad. Pero no tiene la responsabilidad de lo que ellos puedan errar o acertar. Él tiene que asumir, porque es el fiscal, no ustedes, más allá de que, evidentemente, que frente a conductas funcionales bastante gravosos, sí pues resultan que deben ser remitidos copias a control o de en la oficina de control respectiva. Y ahora, el ejemplo que les planteaba, ¿no? De las actas de intervención, de las actas de registro vehicular, personal, del otro que habla acerca del examen químico final, preliminar. Esto deben procesarlo ustedes como asistentes, deben resumirlo, porque deben armarle al fiscal un proyecto de estrategia, de la tesis, de lo que se va a realizar y por dónde apuntarla cada escenario de investigación que se va a obtener. Por eso es que se le exige pertinencia y utilidad respecto de ese medio probatorio. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero que ustedes me entiendan. Bueno, como digo, no voy a dar mucho más allá de algunos matices porque
es importante que ustedes refuercen la dinámica de la redacción, como dice el presente título en la sesión de hoy. Bueno, el sistema creo que lo manejan más que bien, ¿no? Y si hay una sesión específica para eso, pues yo considero que a través de esta plataforma lo van a poder también obtener. Y bueno, el tema de la custodia de las carpetas fiscales, ¿no? Y depósitos administrativos, entre otros, a través de acuerdos reparatorios o principios de oportunidad. Ahora, sí hay una custodia de evidencias y bienes relacionados al caso y la redacción de actas, lo que justo le estaba explicando un rato, ¿no? De cuando van a un lugar para efectuar el allanamiento, el cerraje, entre otros, tienen que seguir a la mano casi del fiscal quien les va a orientar. Aquí, aquí. Empezamos de este lado y empezamos y terminamos por acá. Siempre casi en sentido horario. ¿Por qué? Porque ellos son los que lo van a instruir. Ambientes. Ingresan una casa, ambientes. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Empezamos de derecha a izquierda. Empezamos ese recorrido. Y la policía coadyuva no solamente para poder identificar, no es que están parados, sino que también buscan de que no se materialice algún tipo de alteración de lo que se ha encontrado en el lugar. ¿No? Bueno, ahora que en este tipo de diligencias tiene que estar el abogado, yo creo que no hay lugar a otra cosa, ¿no? Porque lo usualmente utilizado, y los que son asistentes en función fiscal ahora o administrativa, no me dejar mentir, se busca básicamente que se valide la intervención del abogado y que en el acta deje observaciones, ¿no? Porque es lo que se busca. Porque el fiscal es el que decide qué le sirve y qué no le sirve. El abogado no le puede decir, oye, este código penal, ¿de qué te va a servir? ¿Por qué te lo llevas? Él sabrá, porque de repente dentro del código han encontrado papelitos, notitas, algún tipo de escenario sospechoso, de lista de posibles extorsionados. Y es importante que lo lleven. ¿Lo creen? Entonces, lo que debería limitarse la defensa es a hacer escenarios de, no sé, lo que le acabo de decir, los objetos personales, de que no se pierda algún tipo de circunstancia, que no sé, que alguien vino de visita y bueno, esto no le pertenece a mi patrocinada, más allá de que se encuentre en un lugar, que se haga la pericia dactilar para detectar si ha tomado mano o no ha hecho mano de eso. Y así, entre otros, que el abogado tendrá que definir. No busca entorpecer, busca complementar y validar, creo yo. Pero no comparto eso de que tienen que estar en todos los allanamientos, porque al final se convierte en un cuello de botella, porque no hay mucho, y dos, condiciona los horarios de allanamiento que tengan que hacer en horas de trabajo. ¿Qué más? Bueno, la agenda fiscal. Bueno, ya respecto a la agenda, yo he tenido una anécdota al respecto, pero también es importante que ustedes definan eh, y de manera ordenada tengan ese grado de disciplina. La disciplina, señores, les va a ayudar en todo. ¿Por qué? Porque no es suficiente ser talentoso, no es suficiente que ustedes tengan esa profundidad, esa capacidad de poder no seguir creciendo, sino que esto debe ir acompañado de disciplina, ser responsable de tu día a día. Y esto conlleva a tener una circunstancia de actividades que tú debas cumplir para mejorar y revisar de a pocos estos tipos de puntos. Y la agenda es algo que no puede faltar. Y le digo porque en diversas ocasiones me pasa con algunos fiscales que como la presencialidad, lo que piden algunos y otros la virtualidad, a veces en el sistema no se puede marcar, pero creo que ahora ya la mayoría tiene un cuadro sistematizado, conectado con todos los profesionales ahí para poder efectuar el seguimiento de este tipo de audiencias y pues no dejes de participar. Entonces, eso es lo que ustedes deben seguir en cuanto a lo que plantea el fiscal y bueno, la agenda. Recibir las denuncias verbales también es importante y eso también lo cumple el fiscal. Generaciones de sí, de notificaciones, citaciones y otros, ¿no? Y bueno, en tema del turno,
también tendrá que quedarse en la medida de lo posible y apoyar, porque esa es la labor del fiscal, estar en ese 24/7 de turno o la cantidad de días que le toque por semana. Y bueno, certificar copias que disponga, otras actividades, ¿no? Entonces, eso es un poco. Este depende del fiscal y el nivel de responsabilidad. Bueno, tiene que cumplir con las disposiciones impartidas